internacionales. Hay un hecho que genera cierta sospecha o ciertos interrogantes, tal vez no tuvo la suficiente difusión, tiene que ver con un hombre detenido en Puerto Iguazú. Se habla que este hombre poseía planos vinculados a las instalaciones de agua y más precisamente a las potabilizadoras del agua. Este hombre detenido, se podría temer que estos planos que entregarían podrían estar vinculados con una acción terrorista. Y Puerto Iguazú no pareciera ser precisamente el santuario de la Virgen de Luján. Horacio Calderón, analista internacional, experto en el tema Medio Oriente, bienvenido a Latitud 17, bienvenido a Tuche. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Juan Pablo? No era el tema pactado, pero con mucho gusto podemos abordar este. No, después ya nos metemos en lo otro, pero viste como hablamos la semana pasada, dije, se lo voy a preguntar igual, porque vos me descartabas que hubiese células del ISIS en la Argentina, tal como células, ¿no? Pero bueno, esto llamó la atención. No, yo no descartaba, lo que yo decía, es decir, que era posible, inclusive hasta un ataque, sí, pero lo que había que determinar era la probabilidad de ocurrencia de eso, ¿no? Sí. Y obviamente lo que dije, lo comenté este fin de semana, y lo vuelvo a reiterar, que el gobierno argentino no está preparado para esto, porque el Ministerio de Seguridad directamente no tiene partida de dinero. Sí. Están... el personal de alto nivel duerme 4 horas por día. No tienen apoyaturas ni hacia abajo, ni hacia el costado, ni hacia arriba. Y desconocimiento total del tema. Y desconocimiento del tema, y eso, la prueba de eso fue lo que dijo el secretario Eugenio Bursaco, que yo tengo una buena opinión de su persona, pero obviamente se opina sin conocer. ¿Qué lectura haces de un hecho como este, del que narraba en la introducción? Bueno, con respecto a ese tema, todo lo que sean obras de arte, hay que aclarar a la gente que obra de arte, desde el punto de vista técnico, no es un cuadro, sino que es un puente, por ejemplo, es un túnel, ¿no? A eso se denomina técnicamente obra de arte. Todo lo que sea obras de infraestructura, por ejemplo, material sensible, por ejemplo, plantas nucleares, plantas de potabilización de agua, depósitos de residuos químicos altamente contaminantes, redes de apoyo logístico, por ejemplo, de navieras, aéreas, etcétera, son blanco permanente y primario a escala global, o sea, esto quiere decir que no tienen fronteras, de organizaciones terroristas de todo tipo, ¿no? Eso como un primer punto a despejar, ese es el primer punto. Segundo punto es concretamente al grado de vulnerabilidad que tienen ciertos blancos sensibles dentro de la República Argentina. Y ese grado de vulnerabilidad es alto, a mi juicio. ¿Por qué? Porque esos blancos están mal defendidos. ¿No? Ese sería un segundo punto. Cuestión que podría costar la vida de importante parte de la población, ¿no? A ver, acá hay un tema que yo creo que es muy importante aclarar. Un ataque, por ejemplo, de una bomba radiológica, una bomba sucia, vamos a poner un ejemplo, un núcleo que se pudiera robar de un hospital, por ejemplo, que tiene medicina nuclear. Supongamos, vamos por el camino de casi el absurdo, que se pueda robar algo de eso, que puede ocurrir. Igual en la Argentina todo es posible, ¿eh? Claro, puede ocurrir. Entonces, el absurdo es norma. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que eso es muy importante. Porque eso yo lo he conversado, he indagado muchísimo en documentos, por ejemplo, de la Homeland Security de Estados Unidos y de otras agencias internacionales. Por ejemplo, si ocurriera algo de eso, vamos a poner un ejemplo, que estallara un artefacto de estos robado de algún sitio, por ejemplo, un hospital, se le pusiera un cartucho de dinamita y explotara todo eso. Bueno, la gente que moriría por la explosión y por la radiación sería mínima en comparación con la que podría llegar a morir por un ataque de pánico. Y vos imaginate si acá por una declaración de un secretario de Estado o por un panfleto falso o por una amenaza falsa como la que se le envió a la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, prácticamente una conmoción nacional, vos imaginate lo que sería si acá, por ejemplo, alguien dijera en un comunicado trucho, entre comillas, disculpad la palabra poco académica,
acabamos de tirar Antrax en obras sanitarias. Sí. Entonces, lo que se busca muchas veces como objetivo es el pánico, sí, y no la pérdida necesariamente de vidas humanas. La pérdida de vidas humanas se puede, de alguna manera, lograr a través de otro tipo de acciones, que obviamente no quiero dar ideas a nadie para que lo haga, ¿no? Pero con respecto a esto que se ha dicho, los planos de obras sanitarias, etcétera, bueno, a mí no me sorprende que alguien quiera atentar contra obras sanitarias. Lo que sucede es que, a ver, ¿qué producto podía tirarse, por ejemplo, dentro de una planta potabilizadora que afectara a la población en general? En realidad se diluiría eso, ¿no? Como por ejemplo cierto tipo de gases, como el gas sarín, podría, por ejemplo, como ocurrió, no olvidemos, en Japón hace unas décadas atrás con esta secta apocalíptica Aum Shinrikyo, sí, ¿no? Bueno, por ejemplo, mataron a una cantidad limitada de personas porque están en un lugar cerrado. O sea, yo le doy cierta entidad a la posibilidad de que las plantas potabilizadoras sean blancos, sí, como también pueden ser las plantas nucleares, los depósitos de residuos químicos, etcétera, etcétera. Podría darte una lista de 100 blancos, sí, que no están defendidos. Entonces lo que hay que tener acá ¿qué es? Lo que hay que tener acá es una inteligencia, desde el punto de vista, estoy hablando del espionaje, de contrainteligencia, que pueda desarrollarse para impedir que algo de esto suceda, o algo mucho menor, identificando a los potenciales agresores. Eso la Argentina no lo tiene, no lo tiene, porque tampoco la Agencia Federal de Inteligencia tiene expertos en estos temas. Muchos se han jubilado, otros se fueron con el escándalo de Estiuso. No tienen expertos en contraterrorismo de primer nivel, y tampoco lo tiene el Ministerio de Seguridad, pero el Ministerio de Seguridad porque no tiene partidas. No tiene fondo para, por ejemplo, no me estoy buscando un conchavo yo en el Ministerio de Seguridad. Sí, o sea, sí, claro, lo hago para que la gente, a mí si me llaman y me necesitan, saben que yo estoy aunque no me paguen. Sí. O sea, en un caso de emergencia. Pero acá lo que hace falta, Juan Pablo, yo se lo he dicho a través de los medios al presidente de la Nación, bueno, hace falta la creación de un equipo interdisciplinario que estudie este tipo de amenazas, pero si van a estar limitando gastos, limitando costos, yo me pregunto, a ver, ¿de dónde pretenden que por ejemplo, que la seguridad argentina autofinancie sus operaciones? Claro. Entonces vamos a dejar en manos entonces de los narcotraficantes que financian comisarías, no digo todas, o que financian a gente de fuerza de seguridad y a jueces, a gobernadores, a gobernaciones, perdón, o a intendencias, etcétera, porque entonces, ¿de dónde van a generar los recursos? La gente del Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Sí. ¿Van a salir a saltar bancos para crear recursos? No, se los tiene que dar el Estado a través del presupuesto que se da normalmente con conocimiento público. Horacio, vamos a meternos de lleno en el tema de la AMIA y la embajada. Vos fuiste testigo en la causa y además fuiste quien le anunció a Menem la posibilidad de un segundo atentado. ¿Qué respuesta tuviste en ese momento? Bueno, en ese momento te diría que cuando ocurrió lo de la embajada de Israel, hubo mucha receptividad. Sí, yo envié un informe al entonces presidente Carlos Menem, me recibió gente con rango de secretario de Estado en ese momento, se interesaron muchísimo por lo que yo decía en ese memorándum que fue secreto, que yo lo hice secreto en ese momento por conveniencia, y en ese memorándum que es público, está en mi página web, ahí se puede buscar, por ejemplo, algunas frases en una conferencia que yo di en su momento, que fue pública, que la di a la Fuerza Aérea Argentina, en el año 95, que nadie puede conocer su existencia. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo cuando escribí ese memorándum dije que si no se eliminaban, si no se descubría qué había pasado con el primero, iba a haber un segundo atentado. Bueno, cuando ocurrió el segundo atentado, yo estuve en todos los medios de comunicación, pero nadie del gobierno en ese momento, ni de la justicia me llamó, hasta el año 2000, abril del año 2000, cuando Carlos Menem dejó de ser presidente de la República. Cuando me llamó el doctor Galeano me llamó a instancias de un colega periodista, Jorge Greco, que es muy conocido, que hoy está, creo, en el círculo de asesores más próximos al presidente de la Nación, si no me equivoco. Bueno, él le recomendó al juez Galeano, dice, ¿cómo no? ¿Por qué no lo contacta a Horacio Calderón? Entonces el juez Galeano me llamó, yo fui a su despacho, me dice, lamentablemente,
Calderón no lo pudimos localizar. Le digo, doctor, si usted no me puede localizar a mí, que yo estoy en el padrón electoral, no sé cómo usted va a poder localizar, investigar un tema como identificar a los responsables del atentado. Bueno, entonces me dice, bueno, queremos saber si usted nos puede ayudar, y bueno, yo lo ayudé mucho a Galeano, eso creo, en cuanto a descartar pistas falsas, que las había, algunas importantes, por ejemplo, que Saddam Hussein hubiera querido participar en ese atentado, que Muammar Gaddafi lo mismo, pero con fundamento yo descalifiqué ese tipo de pistas. Digo, bueno, le agradezco muchísimo porque esto me libera mi tiempo para lo otro. Le digo, mire, doctor, los cementerios están llenos de gente imprescindible. Pero si ustedes pero creo que todos los que somos expertos en esto somos personas necesarias. Eso ocurrió en 1994. Sí. Estamos en el año 2016 y ante una circunstancia como esta, bueno, a mí, claro, me llaman, me consultan, a lo mejor una oportunidad, ¿qué opina, qué opinás de esto? Y uno puede dar una respuesta, Juan Pablo, como yo te la estoy dando a vos. Sí. Pero lo que se requiere acá con Calderón y Calderón, sí, son equipos interdisciplinarios. El otro día llamaron, por ejemplo, hicieron declaraciones sobre las supuestas maras, sí, salvatruchas existentes en la Argentina, y el mayor experto en mara, que se llama Ramiro Ansí Guerrero, por ejemplo, estaba hablando en un canal de televisión y nadie lo llamó del gobierno para preguntarle. Claro. Entonces ya esto pasa a nivel de cambalache. Sí, por supuesto. Horacio, con Carlos Ardila, ¿qué papel va a tomar el Medio Oriente en el debate que se va a dar hoy entre Hillary y Donald Trump? Bueno, eso va a estar muy interesante, yo no me voy a perder este debate. Perdón, no entendí la pregunta específica. ¿Qué papel va a tener la guerra en Medio Oriente en el debate de hoy? Bueno, yo creo que va a ser fundamental, habrá que ver, no conozco la estrategia de los equipos de campaña en cuanto a este tema, ¿no? Obviamente tienen posiciones públicas diametralmente opuestas, o sea, Hillary Clinton es un halcón en cuanto a política internacional, un halcón, estamos hablando entre comillas y de un halcón de sexo femenino, de género femenino. Sí. Pero y aparentemente Donald Trump tiene una posición diferente, más a lo mejor con un perfil de tipo empresario, pero en definitiva yo creo que el Medio Oriente, por una posición o por otra, va a estar presente. Yo creo que la administración demócrata de Obama con Hillary Clinton de secretaria de Estado y ahora John Kerry ha sido un desastre en materia de política internacional en el Medio Oriente y sobre todo la etapa de Hillary Clinton, porque durante esa etapa ellos fomentaron el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia y dejaron a Libia sumergida en un caos. Un caos en el cual están reinando terroristas de Al-Qaeda y del ISIS. Luego incendiaron Siria. Se pusieron hasta hace muy poco tiempo de alguna manera como, facilitadores, hablo de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, no Estados Unidos como pueblo, ni nada por el estilo, sí, facilitadores de la organización Jabhat al-Nusra en Siria, que es el brazo de Al-Qaeda en ese país, aliada con otros grupos rebeldes respaldados con Estados Unidos. Pero todos sabemos como esto es como si fuera un pool, un consorcio, ¿no? Donde se comparten armas, información, inteligencia un poco más elaborada, etcétera. O sea que yo voy a prestar especial atención y creo que en este caso no es que uno esté a favor de uno o del otro, ¿no? Yo soy argentino y me manejaré mis opiniones de acuerdo a qué es lo que haga la futura administración con respecto a la República Argentina. Bueno, Crónica hoy transmite a través de internet el debate, ¿sí? Sí, que Donald Trump aparte yo creo que tiene posibilidades de ser presidente porque la gente está harta de los Clinton y quieren ver algo nuevo. El problema es que ese algo nuevo sea realmente nuevo. Que no sea sí, una etapa escabrosa parecida a la que nos sometió Barack Obama, porque un señor, Nobel de la Paz y merecimiento, se transformó en un lord de la guerra y en un facilitador del caos internacional. Horacio Calderón, un abrazo y gracias como siempre. Fantasma. Horacio Calderón, analista internacional, experto en el